Advertencia: los comentarios y opiniones expresados en este espacio son responsabilidad exclusiva de quien los emite. No reflejan necesariamente la opinión ni la política de esta plataforma. Se prohíbe la publicación de contenido ofensivo, discriminatorio o que viole las normas de convivencia. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué. Yo soy Eric, son las 12 y es momento de contar historias de terror. Hola Josué. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Una vez más, un capítulo más de este gran programa. Gran proyecto. Gemelos Paranormal. Y como todos los episodios, como debe ser y como es Ya costumbre, ya nuestra costumbre, pues queremos darle las gracias por todo el apoyo que nos brindan, por seguirnos, por comentar, por publicar, por darle like y que pues este trabajo, sépanlo, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y que lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Sí, claro. Nosotros no estaríamos haciendo esto si ustedes no estuvieran comentando, compartiendo y siendo de su agrado este proyecto, ¿no? Queremos darles las gracias y sobre todo pedirles que compartan con sus familiares, amigos o conocidos o simplemente en sus redes, que nos etiqueten y que nos mencionen que pueden encontrar una opción muy buena de entre todas este universo de personas que tal vez hacen videos. Así O es. se dedican a este medio de la comunicación. Pues solamente darle las gracias y pues hoy de qué va, Josué. Hoy va de un tema que todos hemos escuchado, Seguro. que tal vez cuando uno es niño se menciona para cuando uno es medio travieso. Sí. Ahí viene la llorona, ¿no? Te va a llevar. Te va a llevar la llorona. Este ser, este ente que entre toda la población de habla hispana, porque la gente debe saberlo así, no es exclusivo de México. Por supuesto que no. Es una leyenda que se replica en todos estos países y que pues como fiel a cada región, a cada parte del mundo, tiene sus matices y tiene la forma en la que se representa, pero de manera genérica la historia es de una persona, una mujer, que le quita la vida a sus hijos ahogándolos y que como condena tiene el estar todas las noches suplicar y buscándolos a ellos, ¿no? Estar buscándolos. Y es así como vamos a comenzar con estas historias, si tú me permites, con una... esta leyenda y este comentario sale de unas personas que envían la historia, que son unos adultos que estaban en fiesta, como tú lo sabrás, cuando la fiesta empieza, a veces el irse llega a ser un poco complejo, pero hacía ya unos años, unos amigos decían que llevan un poco tomados y que tenían que trasladarse, irse a su lugar de origen, porque estaban en otro pueblo y pues obviamente por la hora pues ya no podían, ya no tenían ahí una forma de transporte. Claro. Pues entre que llevaban la famosa cubita caminera y que iban platicando, dice que tenían que cruzar un río. En este río ellos ya tenían conocimiento de que se aparecía una mujer y ya les habían dicho muchas veces pues que se limitaran a cruzar por allí, porque de repente la gente se espantaba porque veían a esta persona que lo decían y la describían como una persona joven, una mujer joven, con cabello oscuro muy largo, pero que en esta historia ella lavaba la ropa. Entonces, la historia era de, entre toda la población, pues tengan cuidado con la persona que lava la ropa. Así la identificaban. Pues ellos caminando y tratando ya de cruzar este río,
dicen que la vieron a lo lejos y que pues ellos entre broma y toda esta parte que ya tenían sus copas encima, Ujú. trataron de hablarle. Ok. Lo tratan de ser un poco valientes según el relato. Y que le hablaban y no les hacía caso, la persona estaba en lo suyo lavando ropa. Ellos ya, pues ya dicen, pues ya mejor vámonos, se van. Y que cuando iban ya a su pueblo de origen, se escuchaba a lo lejos cómo tallaba la ropa, pero decían que era muy fuerte, como si estuviera a su lado. Ellos, pues ya un poco espantados, deciden caminar un poco más rápido. La sorpresa de ellos es que cuando iban caminando, notan que entre los árboles se empieza a mover algo. Ujú. Ellos voltean y se dan cuenta que ya no estaba la persona que lavaba la ropa. Ellos ya con esto que les da mucho miedo, comienzan a correr. Y en ese momento justamente, y tú lo sabrás, la historia de La Llorona no es exclusiva que diga ay mis hijos. No, claro que no. Muchas historias dicen que solamente es como un lamento, ¿no? Un Muy lamento. profundo, de dolor, de tristeza. Y dicen también que cuando tú lo escuchas cerca es porque está lejos y cuando lo escuchas lejos es porque se encuentra muy cerca. Para este momento ellos escucharon el lamento y lo escuchaban lejos. Ujú. Cuando estaban ellos en plena huida y estaban corriendo, notan que se escuchaba más y más y más lejos. De repente dice que empiezan a ver a esta persona que lavaba la ropa como si estuviera caminando, pero en ningún momento le veían los pies. Ella decían que solamente la veían como si estuviera levitando, estuviera flotando, pero que iba sobre la orilla del río. Ok. Dicen que pues ya tanto fue el susto y dice la historia que se les bajó la borrachera y pues empezaron a gritar que alguien les ayudara. Ujú. Ellos corrieron, ya no hicieron más, simplemente siguieron corriendo porque estaban muy espantados hasta que llegaron a una casa y tocaron. Cuando abren la puerta, más allá de preguntarles qué había pasado, los metieron a la casa y les dijeron que ya habían escuchado a la Llorona, que los habían metido porque como ellos lo habían escuchado lejos, es porque estaba muy cerca Ujú. de estas personas. Es así como termina esta historia, que les brindaron el apoyo o la ayuda para meterlos para que no les pasara más, pero lo que pensaban que era un juego o lo que era una leyenda, pues resultó ser cierto para estas personas. Terminó siendo verdad. Así es. Vale. Es muy impresionante en el sentido de que existen algunas características, Sí, esta parte del río o algunas vías de comunicación, tanto terrestres como las carreteras o vías del metro, no, perdón, del tren, ajá, son como muy comunes en donde se puede observar este tipo de entidades. así es. Ahora verás, tratando de conectar esta historia que tú acabas de mencionar, me gustaría contarte, esta relativamente tiene poco que la conocí, pero ahí buscando entre la red, hablaban sobre cómo suceden este tipo de situaciones. Mira, te voy a contar. Voy a conectar esta parte de tu historia en el sentido de que sucedió en el 2014. Sí, Esta historia es de un chico que al menos en la red menciona que se llama Eduardo. mm, En el 2014 él vivía en un pueblo de nuestro país, no hacen mención en dónde, pero él tenía un grupo de amigos, tenía
dos amigos hombres, que a su vez ellos tenían a sus novias y él andaba queriendo salir con una chica. Andaban entre el que sí y que no, la chica se llama, bueno, ahí dicen que se llama Karen. Y en esta parte, Eduardo lo invitan a jugar fútbol Ujú. y pues todos dicen, pues vamos a llevarnos con quien salimos, vamos a un domingo a jugar fútbol y vemos qué hacemos después de que termine, ¿no? Se van a jugar fútbol, su partido termina ya entradita la noche, por ahí de las 8 de la noche, y menciona que el trayecto en donde estaba la cancha o en donde estaba el sitio de donde jugaban, Ujú. tenía que caminar una distancia muy amplia, puesto que era un camino de terracería, pero quien le daba el mantenimiento al lugar era un jardinero, y ese jardinero tenía un campo muy bonito. Entonces ellos sacrificaban esta parte de caminar sobre terracería o ir en un vehículo sobre terracería con tal de tener un buen espacio para jugar fútbol. Dice que entre el pueblo donde ellos vivían hacia donde estaba el campo eran aproximadamente unos 5 kilómetros, en donde los conectaba una vía principal y la vía alterna que los llevaba hacia ese campo deportivo. Había y sobre todo quiero que sepas, había una vía férrea, Ujú. que esa vía férrea pasaba a un costado de donde estaba el campo. Entonces, muchas personas iban caminando por ahí, pues, para pasar entre los árboles e irse relajando. Una vez que termina su partido de fútbol, deciden regresar al pueblo para poder tomarse unas cervezas, porque pues tú sabes Claro. que muchas veces en los partidos dominicales, después del juego, pues La la convivencia, convivencia. ¿no? Entonces, ya empezaban a existir algún tipo de inconvenientes entre el equipo que ganó y el equipo que perdió, y pues ellos tratando de salvaguardar la integridad de las personas con las que los acompañaban, pues deciden mejor ya retirarse después del partido. Una vez caminando hacia el pueblo, sobre la vía del tren, porque para ellos les era más cómodo, porque pues se podían separar y cada uno iba con su pareja platicando. Ujú. En esta parte dice Eduardo que de momento, ya noche, se comenzó a generar una especie de neblina. Esta neblina no era muy común que sucediera en la época del año en la que ellos estaban, pero tampoco les sorprendió, puesto que ellos venían en sus cosas. Se comenzaron a separar porque iban platicando cada pareja entre sí, y dice Eduardo que mientras iba con esta chica, en la neblina le dice, oye, ya no alcanzo a ver muy bien, ¿te parece bien que encendamos nuestras linternas del celular Ujú. para poder iluminar y no poder tropezar con algo y lastimarnos? Y deciden hacerlo. A lo lejos, sus compañeros o sus amigos escucharon y dijeron, no, pues nosotros también. Entonces se veían tres puntos distintos en donde iban caminando personas con su iluminación. Unos se van retrasando, unos van adelantándose en el camino. Y dice Eduardo que en un momento empiezan a escuchar una especie de sollozo, como si alguien estuviera lastimado. Eduardo le pregunta a Karen que si estaba bien y ella le dice, no soy yo, también lo escuché. Probablemente sean las personas que vienen adelante. Ujú. Eduardo alza la voz y pregunta, ¿alguien está llorando? A lo lejos se escucha, ¿llorando? No, con nosotros no viene nadie llorando. Se quedan extrañados y ellos pues empiezan a espantar un poco porque solamente iban ellos en ese trayecto. Comienzan a apretar un poco el paso y comienza a intensificar. Ahora ya no es un sollozo, ahora ya es un lamento. Un lamento, mencionan que es un lamento de dolor. Ujú. De dolor como si algo físicamente te estuviera lastimando. Sí. Empiezan a sentir un poco más de nerviosismo y siguen tratando de alcanzar a las personas
que van adelante, pero ya no las ven. Ahora ya no es un dolor o es un tema de dolor. Ahora es un grito. Un grito de... imagina que estás en un velorio. como de sufrimiento, ¿no? Exactamente. Imagina que estás en un velorio y la persona que está allí tiene un familiar, el más cercano. Ese llanto, ese dolor, es indescriptible, pero que al mismo tiempo es comprensible. Claro. Ellos más espantados comienzan a correr y con sus lámparas, pues cada uno iba baraceando a su ritmo y le dice Eduardo a Karen, vamos a juntar los celulares para poder estar al mismo tiempo. Entonces se toman de las manos y los celulares van hacia adelante. En un momento, Karen da un pequeño tropiezo y se frena, no cae. En ese momento, la cara de Karen se vuelve pálida, de miedo, se queda sin voz. Eduardo la mira y le pregunta qué hace, qué tiene. No le contesta y solamente con su celular lo levanta y con la poca iluminación que alcanzaba a notar, estaba una mujer. Él describe una mujer delgada, con cabello negro muy largo, con una vestimenta normal. No dice que fuese algún tipo de vestimenta vieja o de alguna época de nuestros tiempos, no, pero dice que era muy bella. Ok. En, Bueno, y déjame hacer un paréntesis ahí, sí, porque muchos de los relatos dicen que no se le llega a distinguir el rostro, exactamente. que es un rostro calavérico Ujú, y que solamente se le ven donde van los ojos, las cuencas. sí, Eso es completamente oscuro, ¿no? exactamente. En este caso, Eduardo, sí logran ver una persona que es muy bella, pero que está llorando y que llora y siente un sufrimiento muy feo. Y ella, con la impresión, dice, tenemos dos opciones, nos acercamos a ayudar o simplemente nos vamos. Recordarás que hubo unos temas de políticos, de personas que tenían algún tipo de acontecimiento donde las, las retaban o se las llevaban o cualquier situación de esas Claro. y deciden mejor no involucrarse en este tema y siguen corriendo. En algún momento de su camino se logran alcanzar entre los tres, entre las tres parejas y se preguntan que si escucharon. Todos dicen que sí, pero lamentaban mucho no poder esperar a las otras personas, pero el miedo era demasiado. Cuando llegan ya a su pueblo, ellos muy espantados llegan a una tienda que aún estaba abierta y comienzan a contar qué es lo que había sucedido. Dicen, uy jóvenes, probablemente lo que ustedes vieron fue a la Llorona. Y hacen ese comentario, pero ¿por qué la vimos? Dice, es que seguramente ella esperaba que se acercaran Ujú. para poderlos atacar, pero lo vieron en una forma no tenebrosa o no de miedo, Claro. donde les generara confianza. Ustedes hicieron bien al no acercarse. Como una especie de trampa, ¿no? Exactamente. Entonces ellos deciden a partir de ese momento no volver a salir tan tarde y mucho menos utilizar la vía del tren para poder ir al campo de Fíjate, estas historias tienen como siempre esta parte en común, ¿no? sí. Y es así como les voy a contar esta historia que la envió Javier. Javier dice que en este momento ya es un adulto, ya tiene más de 40 años, pero cuando él era joven, dice que más o menos entre 17 y 18 años, pues él andaba quedando con una muchacha, Ujú, la que sí era su novia, pero pues estaban en el proceso entre sí y no. Dice que él iba a dejarla todos los días porque se veían muy frecuente. Le iba a dejar todas las veces que la veía, le iba a dejar a su casa. Pero que una noche se les hizo tarde. Él iba en bicicleta con esta muchacha, esta señorita, y que llegando a su casa pues, lo invitó a pasar porque dice que estaba lloviendo. Dice, lo invitó a pasar, dijo, pásate un momento,
mientras se pasa la lluvia, para que ya te puedas ir por lo de la bicicleta. Él comenta también que estaba muy cerca de un río y es ahí donde les comento y te comento que todas estas historias se parecen. Claro. Pues él pasa, no cesaba la lluvia para nada y que iba avanzando la noche y él por supuesto ya le daba miedo. Él dice que hasta en una forma de ya no poder salir y dice, no malentiendan, sino porque tenía miedo, hacía una especie de tiempo, Ujú. porque le invitaron un café, se tomó el café, dice que se lo tomó muy despacio para ver si le invitaban a que se quedara, dice yo me quedara en la sala y ya al otro día yo me iba muy temprano porque él ya tenía mucho miedo. Pues como solamente eran novios, pues ya los papás de esta señorita le dicen que ya era hora de que se fuera, aunque estuviera lloviendo fuerte, ¿no? Ujú. Pues él no queriendo, dice que ya eran cerca de las 12 de la noche, pues ya se fue. Él vivía más o menos a 25 minutos de donde estaba la casa de su novia, pero pues se tenía que ir en la bicicleta y pues para él iba a ser más tiempo y pues tal vez se iba hasta a enfermar. Ujú. Pues él dice que se fue, sacó su bicicleta y emprendió su camino. Pero él tenía que pasar un puente, que ahí estaba ese río. Dice que cuando iba ya en camino, comenzó a escuchar este famoso sonido de lamento que comenzaba a decir, que se quejaba, era un quejido muy fuerte de dolor, de que le sentía en su piel cómo se erizaba, Ujú. pero dice que lo escuchaba cerca. Como todas las historias, él pensó, está lejos, pues me voy a apresurar más. Pues él seguía pedaleando, cruzó el río y tenía que ir unos cuantos metros pegados al río para poder incorporarse a una calle. Y lo hace de esa manera, pero dice que en una esquina donde tenía que girar estaba una persona. Era una mujer, pero en este caso era una mujer vestida de negro. Dice que no era una vestimenta tampoco atemporal, pero que sí era ropa que se veía desgastada. Pero ella solamente estaba como girada, viendo hacia el río, porque pues llovía y se veía todas las gotas como caían en el agua, y ella veía ahí. Dice que él forzosamente tenía que pasar por esa zona, por esa esquina, Ujú. o era regresarse o era cruzar. Pero para ese momento pues ya lleva más a la mitad de su camino. Entonces regresarse para él ya no era como una opción. Ujú. Pues él, con mucho valor, dice que lo hace, pero que dice que cerró un poco los ojos porque tenía que ver. Cuando dice que tenía que pasar a un costado de esta persona, dice que voltea de forma rápida. Y es ahí donde yo te comentaba que le veía un rostro calavérico. Le vio la cuenca de los ojos, que abre la boca, pero cuando abre la boca ve cómo le escurre agua, como si una persona tomara agua y le escupiera y Ujú. se le cayera. Dice que se le veía ahí cómo se le escurría, pero ella emitía este lamento. Dice que pues él siguió pedaleando y no paró hasta llegar a su casa. Pues tan fuerte fue este susto que se enfermó y él lo fue diagnosticado, él lo asume de esta manera, que fue diagnosticado con diabetes por este susto tan fuerte que se llevó. Desde ese momento dice que pues sí quería mucho a su novia y sí la amaba tanto, pero que ya no iba a ir a dejarla tan noche y mucho menos tener que cruzar por ese puente ya tan a oscuras y tan de madrugada. No, ya no tan tarde, ¿verdad? Ya no tan tarde, ya no tenía, o ya tenía mucho miedo Sí, con era eso. mucho amor, pero mucho miedo al mismo tiempo Sí, por la hora en la que podía haber regresado. Fíjate que hay muchísimas historias en donde existen estas características, pero
A mí me gusta mucho una que conocí hace ya un tiempo. Bueno, esto se sitúa en el Estado de México, cerca de de una presa, perdón, que se llama Villa Victoria. Ujú. En esta presa, al ser un espacio amplio, hay un pequeño lago, pero está alrededor de una zona boscosa. Ujú. Esta historia no se sitúa en este tiempo más que por ahí de los años de 1980, en donde muchos niños tenían muchas libertades y podían hacer muchas cosas, entre ellas divertirse y salir hasta horas muy tarde a jugar. Sí. Eh, Esta historia nos menciona que existió en ese lugar un grupo de niños, todos amigos, y pues se juntaban a jugar entre los niños más chicos a los más grandes. Nunca existió algún tipo de discriminación entre ellos, Ujú. pero siempre estaban yéndose juntos desde los más chicos que eran de primaria hasta los más grandes que estaban terminando su secundaria. Todos se llevaban muy bien y jugaban muy bonito entre ellos. Eh, Ellos tenían un espacio que acondicionaron como les decían su cancha. Siendo tan pequeños pusieron algunos pedazos de troncos para simular unas porterías y pues improvisaban de alguna manera o entre botellas o quienes sí podían tener un balón, Ujú. pues jugaban con eso. Eh, la historia nos dice que todo transcurría de una forma muy normal, muy regular, hasta que en un momento en ese espacio donde los niños se divertían, en un momento salió volando una pelota hasta un poco adentro del bosque y un niño se ofreció a ir. Tú sabes que el que la patea es el que va. Sí, el que la abuela va por ella, ¿no? Exactamente. Entonces este niño fue y va hacia adentro a buscar su pelota y de pronto ven que sale corriendo de una forma despavorida, con mucho miedo. Iba muy espantado, ya incluso sin la pelota, y le preguntan qué es lo que le había sucedido. Y él dice, es que una niña me habló, me preguntó si había visto a su mamá. Entre esos niños, el más grande que estaba, bueno, de los más grandes era uno que estaba en tercero de secundaria, y pues muy valiente él se acerca y pues dice, pues vamos a ver quién es, ¿no? Probablemente alguien se perdió y está pidiendo auxilio. Se acerca se empieza a introducir al bosque y efectivamente comienza a escuchar a lo lejos si habían visto a su mamá. Ujú. Le preguntan y bajo estas palabras, ¿has visto a mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Pero era la voz de una niña pequeña. Ujú. Él comienza a buscar, a ver de dónde viene esa voz, pero dice que en un momento sintió un fuerte estruendo en su cabeza y escuchó un grito ya hacia de ¿dónde está mi mamá? Reclamando. Él, espantado, ya sin siquiera poder buscar la pelota, regresa hacia donde estaban los demás niños y les dice que sí, algo estaba ahí en ese lugar y que mejor nadie se acercara. Lo que procede en ese momento es de que comienzan a contarles a sus papás y pues muchos de ellos o la mayoría pues les dicen que pues no es nada, no les creen porque piensan que son cosas de niños. No les hacen caso y total que el tema quedó en ese momento allí. Después de un tiempo, ya entrando las vacaciones, se organizan para poder ir a buscar algunos animales. Ujú. Muchos de ellos se dedicaban a hacer algunas bolsitas con armadillos. Ujú. Entonces ellos se iban al bosque y los cazaban por la noche. Se juntan unos 10 niños y deciden introducirse al bosque para poder encontrarlo. Van todos juntos, unos llevan unas linternas, otros unas velitas
Y cuando comienzan a estar en la parte más profunda del bosque, porque estos animales son nocturnos Ujú. y los comienzan a recolectar, encuentran la pelota. Y se acuerda uno, esta no es la pelota que volaron en aquella ocasión y dice que sí. Eh, Siguen ellos en lo suyo y en un momento, a lo lejos, se escucha un pequeño lamento, pero como el que mencionaste hace un momento, como de dolor, así de pues alguien se tropezó, alguien se pegó o alguien está llorando. Ujú. Pues no, en un momento, en el momento menos pensado, comienzan a escuchar el famoso soy el famoso lamento de mis hijos. Ok. ¿Dónde están mis hijos? Y ellos se comienzan a espantar, empiezan a buscar en dónde se encuentran, pero no la hallan. Estaban muy adentro del bosque. Comienzan a correr. En un momento uno se cae, comienzan a cargar a los más chicos, los más Ujú. grandes, se cansan, empiezan a entrar en pánico, hasta el punto en el que a lo lejos, bueno, a lo lejos frente a ellos, ven a una mujer. No le ven el rostro, no le ven su ropa, no le ven absolutamente nada más que su figura de una mujer. Cuando todos la observan, se escucha de repente un grito, pero un grito de miedo, Ujú. y ellos salen huyendo. Ya olvidándose si tenían que cargar a los más chicos o no, hasta que llegan a salir del bosque. Allí ya había un grupo de padres que estaban buscando a los niños. Ellos pensaron que se habían introducido al bosque de noche. Ya estaba amaneciendo y ellos pensaban que llevaban poco tiempo. Los regañan como cualquier otro padre lo haría y cuentan la historia. Y desde ese momento, para ellos les queda prohibido volver a ir a jugar a ese lugar y sobre todo, volver a meterse al bosque. Vale, qué interesantes son estas historias. Y si quieres ya para ir terminando estos relatos, eh, esta historia fue enviada de manera anónima, pero es de Michoacán. Ujú, Dice la persona que nos la envió que él hacía poco tiempo, antes de llegar a Michoacán, trabajaba como albañil y le habían ofertado que se moviera a Michoacán porque le tenía una oferta de trabajo buena, atractiva, ujú, pero tenía que mudarse con su familia. Él solamente estaba con su esposa y un hijo recién nacido. Recién nacido es prácticamente literal porque tenía 2 días de haber nacido el niño. Se tuvieron que mudar para poder él comenzar a trabajar, pero cuando llegó a este pueblo, comenta que era hasta cierto punto misterioso porque la gente no salía de noche. Y cuando llegaron y se instalaron a la casa donde tenían que dormir o donde iban a vivir, les recomendaron eso, que no saliera de noche. En específico a partir de las 10 de la noche. Desde ese momento ya nadie salía, las tiendas estaban cerradas, nadie estaba en las calles. Él dice que como estaban en esta transición de su casa bueno, la mudanza, pues él tuvo que llegar ya tarde a, a su casa en Michoacán. Cuando iban en camino, dice que él iba solo con unas cosas en un carro, se dio cuenta que ya era muy tarde, ya eran pasados de las 10 de la noche. Pues él no veía a nadie, aceleró para poder llegar a su casa y dice que comenzó a escuchar este lamento. Este lamento que decía eso, hay mis hijos, o dónde están mis hijos. Él, por supuesto, todos conocemos esta leyenda, pues se apresuró un poco más hasta que llega a su casa
toca, se mete y dice que él pensó que ya todo había pasado. Su sorpresa es que comenzaron a escuchar este lamento afuera de su casa. Cuando esta pareja comienza a escuchar este lamento, dice que la esposa, entre la ventana y una cortina, la levantó para saber qué pasaba, pero que vio pasar a una persona, una mujer vestida de blanco, pero que no le veía los pies. Simplemente ella decía que se iba como deslizando, pero en ningún momento le veía los pies o los zapatos, si fuera el caso, solamente como si se deslizara. Dice que se llegó a posicionar frente a ellos y para él, tú lo sabrás y la gente lo sabrá, en el tema de la religión, en específico del catolicismo, el estar bautizado te puede evitar muchos problemas, ¿no? Dice que él pues tenía mucho miedo y que él atribuía que la Llorona pudiera estar allí frente a su casa porque iba en búsqueda de su hijo, porque no estaba bautizado. Dice que pues, ellos se pusieron a rezar hasta que dejaron de escuchar y que a la mañana siguiente, esto era fin de semana, fueron a la iglesia más cercana para poder bautizar a su bebé. Entonces es así como esta familia atribuía el hecho de que la Llorona estuviera cerca porque su hijo pues, no estaba bautizado y pues como la leyenda dice, está en búsqueda de sus hijos sin importar al que sea o no sea de ella. Esa historia bien interesante. Claro. Y que pues nosotros les agradecemos que nos envíen todos estos, ¿no? Claro que sí. Pues yo creo que en este momento terminamos por hoy. Así es. No sin antes agradecerles el tiempo que nos dedican a escucharnos, a mirarnos, a comentar, a compartir y sobre todo a recomendar este programa a todos sus familiares y amigos. Así es, cada vez que ustedes comparten, pues se abre más la ventana para la gente que pueda conocernos, que pueda conocer el programa, que pueda conocer todas estas historias que ustedes nos envían. Y así como nos enviaron esta última historia que es muy interesante, pues seguramente estaremos haciendo capítulos de algunos otros temas o tal vez más adelante ya combinando las historias, claro, porque nos llegan demasiadas historias. Sí, incluso han habido historias como esta de La Llorona, pero en la carretera. Así es. Entonces son dos temas muy importantes, los conductores, en los traileros o los choferes junto con estas, ¿no? Así es. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Gemelos Paranormal. Estamos subiendo todas las semanas contenido, todas las semanas hay un capítulo nuevo, claro, que seguramente les va a dejar como muy impactados. Pues muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Eric. Nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima. Bye.